¿Alguna vez te has preguntado por qué en México, durante los años 70, la mayoría de la gente se mantenía delgada sin dietas de moda, gimnasios modernos ni aplicaciones para contar calorías? No existían los batidos milagro ni la obsesión por evitar la grasa, y sin embargo era común ver cuerpos más esbeltos y un estilo de vida activo sin proponérselo. ¿Cuál era el secreto que hacía posible algo que hoy parece tan difícil? En este video vas a descubrir 10 secretos de aquella época que explican cómo los mexicanos se mantenían más delgados. Quédate hasta el final, porque hay un recuerdo especial de aquellos años que todavía hoy sorprende a quienes lo vivieron. 1. Cocina casera. El corazón de la casa mexicana estaba en la cocina. Era allí donde se encendía el comal, burbujeaban los frijoles de la olla y se amasaban tortillas que marcaban el ritmo del día. Cocinar no era un pasatiempo. Preparar los alimentos significaba trabajar con lo básico: arroz, maíz, frijoles, verduras frescas del mercado y un poco de carne cuando había. Los panes, galletas y hasta los guisos llevaban pocos ingredientes, sin la larga lista de aditivos y conservadores que hoy encontramos en casi todo lo empaquetado. Cocinar más no era una opción de estilo de vida, era la manera natural de alimentarse. Ese esfuerzo de preparar desde cero actuaba como un freno al exceso. No había botanas listas ni paquetes para abrir. Si alguien quería comer, debía esperar a que el plato estuviera listo. Los recuerdos de quienes vivieron esos años se guardan en los sentidos. El humo del carbón, la voz de la abuela pidiendo ayuda para desgranar el maíz, los sabores que llenaban la mesa. Cocinar era nutrir, pero también era transmitir cultura, identidad y pertenencia. Y quizá por eso, cada plato servía no solo para dar energía, sino para reforzar el lazo invisible que mantenía unida a la familia. 2. Cena en familia. Sentarse todos juntos a la mesa era la regla de oro en la mayoría de los hogares mexicanos. La cena no se negociaba ni se hacía frente a la televisión. Era un momento de encuentro que marcaba el final del día. Padres, hijos y abuelos compartían el mismo menú y el mismo espacio, sin interrupciones ni distracciones. Ese ritual imponía un orden natural en la forma de comer. Las porciones se servían una sola vez y alcanzaban para todos. La idea de servirse a escondidas o comer sin compañía simplemente no existía. Esa disciplina silenciosa hacía que cada quien comiera lo justo, sin excesos ni antojos innecesarios. Una sopa ligera, un guiso de frijoles o un plato de arroz con tortillas eran suficientes para saciar y convivir. La comida no se interrumpía con pantallas ni teléfonos. La atención estaba puesta en las conversaciones y en las risas compartidas. Con el paso de los años, las rutinas familiares cambiaron. Los horarios más largos, el ruido de la televisión encendida y después los teléfonos hicieron que esta costumbre se fuera perdiendo. Sin embargo, quienes lo vivieron recuerdan aquellas cenas como un espacio cálido, donde la comida sabía mejor porque se disfrutaba acompañada. Y quizá por eso, al terminar, quedaba la sensación de haber alimentado no solo el cuerpo, sino también la vida familiar. 3. Caminatas. Las calles de México eran un gimnasio al aire libre. Para ir a la escuela, hacer los mandados o llegar al trabajo, la mayoría de la gente dependía de sus propios pasos. El carro particular todavía era un privilegio de pocos, y eso hacía que caminar fuera parte inevitable de la rutina. Los niños recorrían cuadras enteras en grupo, mochila al hombro, acompañados de hermanos o vecinos. Los adultos se movían a pie para llegar a la parada del camión o al mercado. Esos trayectos sumaban cientos de calorías gastadas sin que nadie lo pensara como ejercicio. El entorno también favorecía este movimiento. Las colonias tenían tienditas y panaderías cercanas. El mercado estaba a unas cuadras y los barrios eran más transitables. La ciudad se vivía a escala humana. Con el paso de las décadas, el crecimiento urbano y la masificación del automóvil cambiaron esa dinámica. Hoy muchas distancias que antes se recorrían a pie se hacen en carro, y lo que era rutina se convirtió en esfuerzo extra. Quienes recuerdan aquellos años evocan con cariño las conversaciones de camino a la escuela. Caminar no era un plan de salud, era simplemente vivir la ciudad. Y en esa naturalidad estaba uno de los grandes secretos de una vida más ligera.
4. Oficios. El trabajo en los años 70 implicaba movimiento constante. No existían las máquinas modernas que facilitan tantas tareas hoy, y eso hacía que el esfuerzo físico fuera parte del día a día. En las fábricas, los obreros pasaban horas de pie, cargando materiales, moviendo piezas o ensamblando sin ayuda de robots ni cintas automáticas. En el campo, la jornada se vivía bajo el sol, sembrando, cosechando o cuidando animales con herramientas sencillas. Las mujeres también formaban parte de ese esfuerzo, desde preparar tortillas a diario hasta lavar la ropa a mano o cargar cubetas de agua. Las labores domésticas eran exigentes y quemaban energía sin que nadie las contabilizara como ejercicio. Hoy muchas de esas tareas se realizan con aparatos eléctricos, vehículos de carga o procesos mecanizados. El trabajo físico cotidiano se redujo y con él, ese gasto calórico que antes era tan común como respirar. Quienes recuerdan esa época hablan de la resistencia que se adquiría sin proponérselo. El cansancio era real, pero también lo era la fortaleza de un cuerpo acostumbrado a moverse. Los oficios no solo daban sustento económico, también mantenían a la gente activa de manera natural, convirtiéndose en otro de los secretos invisibles de la delgadez de aquellos años. 5. Agua. Abrir el refrigerador en los 70 era encontrarse con lo básico: leche para el desayuno, quizá un jugo natural en temporada y sobre todo agua fresca en una jarra de vidrio. Los refrescos existían, pero no eran de consumo diario. Se reservaban para los domingos, las fiestas o las visitas. El agua era la bebida cotidiana en la mesa. Calmaba la sed en la escuela, en la fábrica o en la calle después de jugar. No tenía colorantes ni azúcar añadida, pero era suficiente para acompañar los alimentos y refrescar el cuerpo en el calor. La gente no hablaba de hidratarse, simplemente bebía agua porque era lo natural. Con el paso de los años, la publicidad cambió esa costumbre. Las campañas masivas de refrescos y jugos industrializados los convirtieron en un hábito frecuente. Lo que antes era excepcional se volvió rutina y el consumo de calorías líquidas creció de manera desproporcionada. Quienes vivieron los 70 recuerdan con claridad la emoción de destapar una botella de vidrio en una reunión familiar. El sonido del gas escapando y la espuma subiendo era sinónimo de celebración. El resto del tiempo, la jarra de agua en la mesa bastaba. Ese hábito sencillo y cotidiano, más que cualquier dieta, fue uno de los secretos que ayudaba a mantener a los mexicanos más delgados en aquellos años. 6. Dietas milagro. A mediados de los 70, mientras la mayoría de los mexicanos se mantenía delgada gracias a la vida cotidiana, empezaron a circular ciertas dietas importadas que prometían resultados rápidos y sorprendentes. Se hablaba de ellas en revistas, entre vecinas o en programas de moda, y se convirtieron en tema de conversación en muchas casas. La más famosa fue la dieta de la toronja, que aseguraba que esta fruta tenía una enzima capaz de quemar grasa. El menú era rígido. Antes de cada plato, media toronja o un vaso de su jugo. Aunque después se supo que la enzima nunca existió, la creencia se extendió y muchas personas la probaron con ilusión. Otra que llamó la atención fue la Scarsdale, llegada a México en 1978. Con apenas 800 calorías al día y un plan de 2 semanas, prometía perder varios kilos en tiempo récord. Atrajo sobre todo a mujeres de clase media y alta que buscaban seguir los estándares de belleza de la época. Y por supuesto, la Atkins, que proponía eliminar los carbohidratos y comer carne, quesos y huevos sin culpa. Era tan provocadora que en barrios de Ciudad de México o Monterrey se escuchaba el consejo de quitar la tortilla para bajar de talla. Fueron espejos de su tiempo, símbolos de una cultura que empezaba a obsesionarse con la figura, pero no la razón principal de la delgadez en los 70. 7. Mercado. El sonido de las voces en el tianguis, el olor de la fruta recién cortada y las montañas de verduras de temporada eran parte del paisaje cotidiano en los 70. La mayoría de las familias mexicanas compraba sus alimentos frescos en mercados locales, no en grandes supermercados como hoy. Cada día se adquiría lo necesario: jitomates maduros,
chiles recién cosechados, plátanos, naranjas o guayabas según la temporada. La cocina se planificaba en función de lo que había en el mercado, no de productos empacados listos para usar. Los vendedores conocían a sus clientes, el trato era cercano y formaba parte de la vida comunitaria. Además, el ritmo de las estaciones marcaba la dieta. No se comían fresas en diciembre ni mangos en otoño, y eso limitaba de forma natural los excesos. Con la llegada de los supermercados y la globalización de los alimentos, ese vínculo con el mercado diario se fue debilitando. Hoy es común encontrar cualquier fruta en cualquier mes, y la frescura ya no es la misma. Quienes recuerdan aquella época evocan con cariño el colorido de los puestos y la costumbre de probar una mandarina antes de comprar. El mercado no solo alimentaba, también daba identidad y comunidad. Y en esa sencillez estaba otro de los secretos de una vida más ligera. 8. Infancia activa. El bullicio de las calles en los 70 estaba lleno de voces infantiles. Los niños jugaban en las banquetas, en los patios y en los parques hasta que oscurecía. Rayuela, escondidas, bote pateado, trompos y bicicletas eran parte de la rutina diaria, mucho antes de que las pantallas se volvieran el centro del entretenimiento. Esa actividad constante mantenía a los niños en movimiento. Correr detrás de un balón, trepar árboles o ir a la tienda en recados significaba gastar energía de manera natural. La escuela también contribuía. Los recreos eran largos, se corría en los patios, y no era raro que después de clases los amigos se reunieran para seguir jugando. La infancia estaba marcada por la libertad de moverse, explorar y convivir en grupo. Hoy, en cambio, gran parte del tiempo libre se pasa frente a la televisión, la computadora o el celular. Los juegos al aire libre son cada vez menos frecuentes y eso se refleja en la salud de las nuevas generaciones. Quienes crecieron en los 70 recuerdan la emoción de volver a casa sudados y hambrientos después de horas de juegos. La calle era su espacio y el movimiento formaba parte de la vida sin que nadie lo planeara. Esa infancia activa, llena de juegos sencillos y comunidad, fue uno de los grandes secretos detrás de la ligereza de aquellos años. 9. Ultraprocesados. En los 70, los pasillos de los supermercados eran mucho más cortos y las tienditas de la esquina no ofrecían la variedad interminable de empaquetados que conocemos hoy. Las frituras de bolsa, los pastelitos industriales o las sopas instantáneas apenas comenzaban a aparecer. Y para muchas familias, lo normal era que los niños llevaran al recreo una torta envuelta en servilleta, un plátano o unas galletas caseras. Los adultos desayunaban en casa y llevaban al trabajo un almuerzo preparado el día anterior. Abrir un paquete para resolver la comida no era todavía parte del lenguaje cotidiano. El cambio llegó poco a poco. La publicidad colorida, los jingles pegajosos y la expansión de las grandes marcas empezaron a convencer a las familias de que los productos listos para comer eran modernos y prácticos. Hoy cuesta imaginar una vida sin pasillos enteros de ultraprocesados, pero quienes vivieron aquellos años recuerdan la sorpresa de probar por primera vez unas frituras en bolsa o un pastelito en envoltura brillante. Esa ausencia casi total de ultraprocesados en la dieta diaria fue uno de los secretos que mantuvo a los mexicanos más delgados sin proponérselo. 10. Energía. En los 70, la comida tenía un propósito claro: alimentar y dar fuerza para las actividades del día. El desayuno preparaba a los niños para la escuela, la comida recuperaba a quienes trabajaban largas jornadas y la cena cerraba la rutina familiar. No había supermercados llenos de opciones ni botanas listas en cada esquina. La escasez relativa y los precios hacían que los antojos fueran contados y que la comida se usara sobre todo como sustento. La inmediatez que hoy nos rodea todavía no formaba parte del paisaje cotidiano. El estrés se enfrentaba de otras maneras: en la sobremesa con la familia, en una charla con los vecinos o en los juegos de la calle. Quienes vivieron esa década recuerdan lo suficiente y lo simple: un plato de sopa humeante, tortillas calientes recién hechas, una fruta fresca en temporada. La comida se valoraba por su función, por su sabor y por el momento compartido. Más que nostalgia por lo que se comía,
La diferencia nos invita a pensar en cómo han cambiado nuestros hábitos, la vida acelerada, la abundancia de opciones y la cultura de la inmediatez. Nos han llevado a relacionarnos con la comida de otra manera, muchas veces más lejana a lo natural. Recordar los 70 no significa querer volver atrás, sino reconocer que, en esa sencillez, había un equilibrio que hoy, entre pantallas y prisas, corremos el riesgo de olvidar. Cuéntanos en comentarios. ¿Viviste alguno de estos hábitos de los 70? ¿O conoces otro secreto que no mencionamos en la lista? Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo para que más personas recuerden cómo era la vida cotidiana en aquellos años. Porque la memoria también se disfruta cuando la compartimos.